Hola, bueno, digamos que ya una vez visto, digamos lo relacionado con la teoría general de la ocupación, el dinero y el interés del señor John Maynard Keynes, publicada en 1936, que hace referencia pues a esta, digamos, a la utilización de la política económica fiscal de incremento de gasto público, digamos, utilizando déficit fiscal, es decir, gastos mayores que los ingresos por impuestos, utilizando lo que se conoce como la deuda pública o la emisión monetaria por parte de los bancos, prestándole al sector público para invertir en obras públicas, puentes, vías, colegios, hospitales, etcétera, con el objetivo, digamos, generar un tipo de bienestar social, o un llamado estado benefactor, o digamos estado presente, digamos, para momentos de crisis, llámese recesión económica o depresión. Ese fue el objetivo, digamos, inicial de esa obra, digamos, propuesta por el señor John Maynard Keynes en 1933 a Franklin Delano Roosevelt, cuando se presenta el crack 29 y la Gran Depresión en el periodo entre 1929 y 1939. Claramente, pues, esta obra era una crítica 100% a toda la teoría, digamos, al marco general de la economía clásica y neoclásica, del equilibrio de mercado, en donde ellos pues claramente decían que el mercado no se equilibraba solo, que eso era mentira, que el mercado, pues que digamos que el mercado necesitaba, digamos, la intervención digamos estatal para poder, digamos, generar o solucionar los problemas de desempleo, ocupación, de tasas de interés y de dinero mediante emisión monetaria. Entonces, cuando ya el tipo saca la teoría, digamos que esta teoría tuvo un periodo de vigencia, lo que llaman el nacimiento de la teoría de Keynes y la muerte de Keynes, que fue, digamos, en la década de 1972, 1973, al inicio de la década de los 70, con la crisis del petróleo en Medio Oriente, digamos, con las subidas de los precios del petróleo, digamos que la teoría de Keynes estaba en función de impactar el desempleo con la baja de la inflación, es decir, apuntarle a disminuir la tasa de ocupación, pero que se presentaran, digamos, precios bajos o un incremento bajo de los precios del mercado de los bienes y servicios, cosa que en la década del 70, con la crisis del petróleo, esto se viene abajo, digámoslo así, porque ya nos dimos cuenta de que los precios pues no estaban abajo, no había deflación digamos, con baja de desempleo, sino que había, digamos, baja de desempleo o intento de baja de la tasa de desempleo con una alta inflación. Entonces ahí se dio cuenta, digamos, se identificó de que esa teoría no funcionaba, digamos, con un índice de precios al consumidor subiendo, sino que, digamos, o subía o se disminuía la tasa de desempleo, o se bajaba la tasa de inflación, pero las dos cosas al mismo tiempo no se apuntaban. Entonces una cosa necesitaba, no sé, para bajar la tasa de desempleo se necesitaba subir el consumo, subir la inversión, subir los gastos públicos y subir, digamos, la tasa de cambio o las exportaciones netas, y para otra, pues para disminuir la inflación necesitabas bajar el consumo, bajar la inversión de las empresas, disminuir el gasto público y disminuir, digamos, las exportaciones netas. Entonces, al presentarse esa coyuntura de la crisis del precio del petróleo, se dieron cuenta de que no se podía solucionar todo el problema vía macroeconomía, sino que había que, digamos, ya estaba el problema de que la inflación también era parte de los problemas microeconómicos, es decir, de los costos de producción, del costo del transporte, del costo de la gasolina, del costo de los servicios públicos, y la teoría de Keynes en ese momento deja de ser 100% utilizada hasta el año 2008, que con la crisis nuevamente de la burbuja inflacionaria digamos, en Estados Unidos, y nuevamente, digamos, que vuelve a renacer. Entonces siempre la teoría de Keynes fue, digamos, utilizada o fue, digamos, más en épocas de crisis grandes como la pandemia,
digamos la crisis del 2008, la crisis del 29 con la Gran Depresión. Pero después de la teoría de Keynes, de implementar esa teoría y de tener muchas contradicciones, nace la escuela monetarista, la escuela, digamos, la teoría monetarista, en manos del Premio Nobel de Economía Milton Friedman, fundador de la escuela también de Chicago, con todos los economistas de Chicago, y hace un estudio de toda la obra de Keynes, y comienza a realizar un análisis de si la política de Keynes, basada en gasto excesivo digamos, público, con deuda pública, realmente cumplía su objetivo, o estaba generando un impacto, digamos, distinto a lo que realmente buscaban, y que si realmente el problema de Estados Unidos durante el crack 29 había sido, digamos, la falta de equilibrio del mercado, es decir, que el mercado no se equilibraba solo, y que necesitaba la intervención del Estado, sino que el problema venía, digamos, originado de otro lado, y hizo un estudio y lo publicó en un libro con la señora Schwartz, creo que se llamaba Ana Schwartz o Martha Schwartz, una historia monetaria de Estados Unidos entre 1829 y 1960, y hace un análisis completo de todo lo que fueron las tasas de interés de la Reserva Federal, el PIB per cápita, digamos, la tasa de desempleo, digamos, el Producto Interno Bruto. Hace un análisis completo, digamos, de una historia, digamos, de la emisión monetaria, de la cantidad de emisión monetaria, deuda pública, déficit público, implementado por Estados Unidos entre 1829 y 1960, y determina que el gran problema que hubo en 1929 y en la Gran Depresión estaba relacionado con una baja constante, una baja permanente de las tasas de interés, unas tasas muy bajas, un alto consumo por parte, digámoslo así, de la sociedad, de los hogares, y una alta emisión monetaria por parte, mucha plata, digamos, irraigada por parte de la Reserva Federal, el Banco Central, en la economía, que generó, digamos, esa crisis del crack 29, con la caída de las bolsas de Wall Street, y dejó una frase muy importante: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces el señor Milton Friedman dejó establecido: la inflación, el IPC, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que yo emito más cantidad de dinero de los bancos hacia la economía, sin que exista esa demanda de bienes y servicios, aumenta la emisión monetaria, se mantiene la cantidad de dinero, la cantidad de bienes y servicios constantes, y para equilibrar la ecuación y para equilibrar la economía se tienen que subir, o se pierde valor adquisitivo, digamos, de los bienes, se sube el precio, digamos, de venta de los productos, sube la inflación, sube el IPC. Entonces, la inflación, el IPC, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Eso quedó establecido, y fue ese señor Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1968-1969, padre de la escuela monetarista. Todo lo que tú quieras estudiar de monetarismo, arrancas con Milton Friedman, y de ahí para allá comienzas, digamos, a entender muchas cosas. Hacia atrás hay teoría monetaria cuantitativa, pero digamos que Milton Friedman, con esa obra, con el análisis del consumo, digamos que dependen de los ingresos permanentes también, y sobre todo un análisis muy, muy juicioso. Entonces te voy a presentar a continuación este análisis de lo que es la teoría monetaria de Milton Friedman. Entonces, Milton Friedman dijo, de acuerdo a la ecuación de equilibrio de la economía, la cantidad de bienes y servicios, Y igual al Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes por el precio de venta, es igual, digamos, al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Entonces, en este caso, el precio de venta por la cantidad va a ser igual a la emisión monetaria por la velocidad de circulación de ese dinero en la economía. Entonces, cualquier cosa
digámoslo así, que suba la emisión monetaria, que esto es deuda pública, que es emisión monetaria, que esto es, digamos, la cantidad de dinero que los bancos le piden, digamos, al Banco Central, y esos, digamos, emiten esa cantidad de dinero a la economía. En la medida en que esto es mayor que esto, pues automáticamente, para mantener el equilibrio, aumentan los precios, y si aumentan los precios, aumenta el IPC. Entonces, digamos que cuando se ataca el problema, de los tres principales problemas o de los principales principios que tiene la economía, el Estado interviene, digamos, en la mejora de los resultados del mercado, los precios aumentan en la medida que se imprime más dinero, y la sociedad tiene una disyuntiva entre si atacar los problemas del IPC o atacar los problemas de la inflación. Entonces, en muchas ocasiones, digamos, los economistas trataban, digamos, de buscar un punto de equilibrio entre lo que fuese el IPC y la tasa, digamos, de desempleo. Es así cuando nace, digamos, el estudio de la curva de Phillips, y el señor Milton Friedman hace un análisis de esa curva de Phillips, en donde se analiza el comportamiento de la inflación con la tasa de desempleo. Ese comportamiento tiene una curva negativa, digamos, exponencial, en donde en la medida en que aumenta la tasa, digamos, de desempleo, disminuye la inflación. En la medida en que aumenta la inflación, disminuye la tasa de desempleo. El señor Milton Friedman hizo un análisis, digamos, muy juicioso, en donde determinó, digamos, que después de determinada tasa de descuento, la inflación se mantiene constante. Quiere decir que va a existir un momento en que va a existir una tasa de desempleo en que la inflación puede ser cualquiera. Y lo que pidió entonces es que el Banco de la República controle una tasa, digamos, un IPC constante, o un IPC moderado, digámoslo así, entre 3 y 4%, por poner un ejemplo, que permita, digamos, garantizar el margen de utilidad de los empresarios, y que tampoco, digamos, destruya en cierta forma los salarios reales de los trabajadores de los hogares en la economía. Entonces, que el Banco Central se encargara, digamos, de mantener una tasa de inflación, digamos, constante, y que se mantuviera, digamos, a un punto, a una tasa natural. Entonces, a una tasa natural de desempleo. Entonces, digamos, el estudio de Milton Friedman consiste en que a una tasa natural de desempleo va a existir, digamos, la inflación puede oscilar, puede subir o puede bajar, y de ahí no va a pasar la tasa de desempleo, o a cualquier tasa de IPC la tasa de desempleo va a ser la misma. Entonces, ese fue uno de los estudios que hizo Milton Friedman en la curva de Phillips, que compara la inflación con la tasa de desempleo, que es uno de los principales estudios o los principales principios que tiene la economía. Entonces, las conclusiones son: la tasa de desempleo con el tiempo es natural. A cualquier variación del IPC, la tasa de desempleo natural no cambia, y los bancos centrales deben controlar el IPC moderado por encima de 0, siempre para que no quiebren las empresas. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la teoría, digamos, monetarista del señor Milton Friedman, premio Nobel de Economía, 1968, después de hacer un análisis sobre, digamos, la teoría de Keynes, de ocupación, el dinero y el interés.